Bueno, vamos a empezar con la unidad 1, eh, introducción. Teoría de los errores sería la segunda parte de la unidad 1. Vamos a empezar con la introducción a la topografía. Lo que vamos a decir que el objetivo de la topografía es representar parte de la superficie terrestre en un papel. Ese documento se denomina plano topográfico, carta, está confeccionado a una cierta escala, que ya vamos a hablar de ello. Lo que vamos a decir es que cualquier intervención que vayamos a hacer en, en un territorio, cualquier obra, cualquier clase de emprendimiento que se vaya a realizar en un terreno determinado, va a necesitar que tengamos la representación de esa superficie terrestre en un papel. Para eso, ¿qué vamos a hacer? Bueno, para eso lo que tenemos que hacer es, si esta es la superficie terrestre que tenemos que, uy, se me borró la línea, vamos a sumarla. Si esta es la superficie terrestre donde vamos a hacer algún emprendimiento, esto puede ser un loteo, puede ser un camino, un ferrocarril, un conjunto de viviendas. Nosotros acá vamos a hacer una intervención, necesitamos conocer la forma de este terreno. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, lo vamos a hacer midiendo, midiendo este ángulo, midiendo este ángulo, midiendo este ángulo, bueno, midiendo todos los ángulos y también midiendo las distancias. Medimos esta distancia, medimos esta distancia, medimos esta distancia, bueno, medimos todas las distancias y de esta manera lo que podemos hacer es representar parte de esta superficie terrestre en un papel. Nosotros vamos a dibujar este plano a escala adecuada y se lo vamos a entregar al proyectista y acá el proyectista va a realizar el proyecto que le encargaron. Este plano puede ser una superficie de varios cientos de metros de lado, que acá tenga una superficie grande, o puede ser un lote chico, que acá tenga 10 metros de frente, y que acá sean 12 o 15 metros de fondo. Y acá vamos a construir un edificio de varios pisos. Cualquiera sea el tamaño de la superficie terrestre que tenemos que intervenir, siempre necesitamos sí o sí la intervención de un agrimensor, un topógrafo, para determinar su forma. Si el proyectista acá supone que a lo mejor este lado es paralelo a este lado y proyecta un edificio con esas características y cuando lo venga a ubicar acá no le va a entrar o le va a sobrar o va a tener algún inconveniente. Esa es ineludible en cualquier emprendimiento que vayamos a realizar en un territorio, cualquier emprendimiento urbano, de obra civil, de obra de arquitectura, siempre sí o sí necesitamos la intervención de un agrimensor o un topógrafo. La representación de la superficie terrestre en un papel tiene el inconveniente de que la superficie terrestre tiene 3 dimensiones y el papel tiene 2 dimensiones. Entonces, la parte de la altura del terreno tiene otro tipo de intervención, no otro tipo de intervención, sino otro tipo de representación, en el que las alturas se representan por curvas de nivel, que es el lugar geométrico de los puntos del terreno que tienen una misma altura. Este tema lo vamos a ver con detenimiento en la unidad 4, no nos vamos a adentrar en eso. Lo que tenemos que hacer es medir correctamente. No es lo mismo la medición si estos lotes, si estos lados son de varios cientos de metros, a si estos lados son de unas pocas decenas de metros. No es la misma precisión que vamos a necesitar si en este lote vamos a plantear un edificio o si vamos a plantar un parque industrial o un conjunto de viviendas.
Bueno, el objetivo del topógrafo es conocer esas cuestiones para medir correctamente y no medir con la máxima precisión posible. Lo que tenemos que hacer es medir correctamente. Bueno, vamos a ir empezando con algunos temas. Conceptos generales, acá en el objetivo de la topografía tenemos una definición un poco más elaborada y dice que es la técnica que estudia los métodos y el instrumental necesario para representar en un plano una parte de la superficie terrestre. Si nosotros vamos a medir este ángulo, este ángulo, este ángulo y todos los ángulos, bueno, ¿con qué lo vamos a medir? Con un teodolito. ¿Qué características tiene que tener ese teodolito? ¿Qué precauciones tengo que tener al momento de manejarlo? Bueno, eso lo estudia la topografía. Vamos a medir esta distancia, ¿la vamos a medir con una cinta o la vamos a medir con un distanciómetro? Bueno, ¿qué precauciones tengo que tener en cada uno de los casos? Vamos a medir esta distancia la vamos a medir de manera directa, medimos con una cinta o de manera indirecta. Medimos ángulos y mediante cálculos matemáticos obtenemos esta distancia. Bueno, eso también lo estudia la topografía cuando habla de los métodos. Unidades de medida. Bien, la unidad de medida no nos vamos a adentrar mucho en ese tema. Utilizamos el sistema métrico decimal. El sistema métrico decimal, la unidad de medida es el metro y a partir de ahí tenemos hectómetros, kilómetros, centímetros, milímetros, la unidad de medida que fuere. Ese es el sistema métrico decimal. En superficies también tenemos metros cuadrados. Vamos a comprar un lote. El lote tendrá 600, 700, 400 metros cuadrados. Vamos a comprar un departamento. Compramos un departamento de 35 metros cuadrados, de 45 metros cuadrados. Necesitamos comprar en un parque industrial, necesitamos poner una planta y las condiciones para que esa planta funcione adecuadamente, necesitamos que el lote tenga por lo menos 5.000 metros cuadrados. Bueno, es una unidad de superficie. Cuando nos vamos a superficies más grandes, hablamos de medidas agrarias, entonces tenemos la hectárea. Una hectárea son 10.000 metros cuadrados, que no es otra cosa que una manzana. La manzana habitual tiene 100 metros de lado, 100 por 100 son 10.000, una hectárea son 10.000 metros cuadrados. Unidades de mediciones angulares. Ahí sí tenemos algunas cuestiones. El sistema sexagesimal divide el giro completo en 360 partes iguales. Cada una de esas partes se divide en 60 partes iguales, que llamamos minutos sexagesimales. Cada uno de esos minutos sexagesimales lo dividimos en 60 partes iguales, que son segundos sexagesimales. Este es el sistema sexagesimal. El ángulo recto es de 90 grados. Este es el sistema habitual que usamos en la vida habitual que nos enseñaron en la escuela primaria. Tenemos otro método que es el centesimal, en el que dividimos el giro completo en 400 partes. El ángulo recto son 100 grados centesimales. Cada uno de esos grados centesimales se divide en 100 partes iguales, que son minutos, y cada uno de esos minutos se divide en 100 partes iguales, que son segundos. ¿Cuál es la diferencia entre el sexagesimal y el centesimal? Es mucho más directa la operación en grados centesimales. Si nosotros tenemos 105 grados, 15 minutos, 23 segundos centesimales y le vamos a sumar 157 grados, 52 minutos, 48 segundos. Bueno, cuando hagamos la suma vamos a hacer 8 y 3, 11. Me llevo una, 4 y 2, 6 y una 7. Y ahí no puedo dejar el 7 porque llegué a los 71 segundos. Entonces tengo que restarle 60, sumar. Digamos, la operación es más complicada. Si nosotros tuviéramos esto en centesimales, sería 105 grados, 58 minutos, 47 segundos y 125 grados, 89 minutos, 16 segundos y la suma sería directa. ¿Por qué usamos sexagesimales entonces y no centesimales? Bueno, por una cuestión de costumbre. Se usa el sistema sexagesimal
y estamos acostumbrados a él. Si nosotros fuéramos a presentar un plano en un organismo catastral con grados, minutos y segundos centesimales, nos van a devolver el plano y nos van a decir que lo hagamos con los grados y minutos y segundos que corresponden. El tercer sistema es el sistema natural. Este le vamos a prestar especial atención. Y el sistema natural tiene como unidad el radián. Y el radián está definido como el ángulo central al que corresponde un arco de circunferencia cuya longitud es igual al radio del sistema. Esto es, si yo tengo esta circunferencia y tengo este radio, un radián es el ángulo que me provoca este radio proyectado sobre, desarrollado sobre la circunferencia. Un radián es este ángulo. La circunferencia completa es 2pi radianes. De acá surge una función que vamos a usar muchas veces y que es que radio por ángulo es igual al arco. Si al radio del sistema lo multiplicamos por el ángulo en radianes, vamos a obtener este arco. Las relaciones entre los sistemas. La relación entre el sistema sexagesimal y el sistema natural. Si la circunferencia completa en el sistema natural es 2pi radianes y la circunferencia completa en el sistema sexagesimal son 360 grados, muy bien, 2pi radianes va a ser igual a 360 grados. Esto quiere decir que un radián va a ser igual a 360 sobre 2pi. O sea, un radial es aproximadamente 57 grados, 17 minutos y pico. No nos importa este valor, sí nos importan estos valores. Si 2pi radianes son 360 grados, un grado va a ser 2pi radianes sobre 360, esto es 1 en 57. Y un minuto va a ser 2pi radianes sobre 360 por 60, esto es 1 en 3438, aproximadamente 1 en 3500. Y un segundo va a ser 2pi radianes sobre 360 por 3600, esto es aproximadamente 1 en 200.000. ¿Qué nos indican estos valores? Que un grado de un minuto me provoca un arco de 1 metro a los 3.500 metros de distancia. Esto es, si yo mido un ángulo con una precisión de 1 minuto, voy a tener un error de 1 metro a los 3,5 kilómetros. Si yo mido un ángulo con una precisión de 1 segundo, voy a tener un error de 1 milímetro a los 200.000 milímetros, esto es, a los 200 metros. Esto es, yo pongo mi teodolito, a los 200 metros llevamos una regla de las escolares, milimetradas, la ponemos y el ángulo de 1 segundo es el ángulo que me provocan 2 rayitas continuas de esa regla. Diciéndolo de una manera un poco más burda, digamos que un ángulo de 1 segundo es un arco de 1 metro a los 200 kilómetros. O sea, yo pongo mi teodolito en la ciudad de Buenos Aires, 1 segundo me provoca un arco de 1 metro en Dolores, a los 200 kilómetros. Estos valores los vamos a tener en la cabeza siempre, 1 en 3.500, 1 en 200.000, porque es la manera que tenemos de relacionar ángulos con distancias. Y ya vamos a ver que los vamos a usar siempre y siempre los tenemos que tener dando vueltas en la cabeza. La relación entre el sistema sexagesimal y el sistema centesimal no merece mayores explicaciones. 90 grados sexagesimales son 100 grados centesimales, punto. Representación del terreno. Como vimos antes, el papel tiene 2 dimensiones y el terreno tiene 3 dimensiones. ¿Cómo hacemos para representar la tercera dimensión o lo que sería el eje Z en el papel? Bueno, vayamos a lo que aprendimos en geometría. No nos sirven los métodos cónicos porque no mantienen la escala a lo largo de todo el plano. Si esto lo representáramos con un sistema cónico, la escala de este lado sería diferente a la escala de este y a la escala de este. Esta distancia sería diferente a esta distancia. No nos sirven. El sistema de Monge, en el que simplemente abatimos
una de las proyecciones sobre las otras dos tampoco nos sirve porque el eje Z es muy irregular y no tenemos una sola proyección sobre el eje Z, entonces los abatimientos serían muchísimos y haría que el plano fuera imposible de entender. Esos inconvenientes los salvamos con la proyección que usamos, que es la proyección acotada, que consiste en representar los puntos del terreno sobre la proyección ortogonal sobre un plano horizontal y la distancia del punto al plano sería la cota y se determina al lado del punto. Acá ya vamos viendo que hay dos cuestiones diferentes para la representación de planimetría y altimetría y hay dos cuestiones diferentes para la medición. Es diferente la planimetría y la altimetría. Más allá de si esta división es correcta o no, vamos a dejar esa discusión para más adelante, si es que la queremos dar. Lo que sí, nosotros tenemos que estar en condiciones de solucionar cualquier problema que nos presenten, ya sea de planimetría, de altimetría o la combinación de ambos. Los tipos de levantamiento. Tenemos dos tipos de levantamiento. El levantamiento topográfico, en el que solo representamos el plano con su dibujo y le agregamos algunas, en este caso una cuadrícula con coordenadas, pero nada más. Si nosotros tenemos que conocer la distancia entre esta intersección, si estamos proyectando sobre esta angostura del río un puente y queremos saber la distancia hasta esta intersección para proyectar un camino, bueno, lo tenemos que sacar directamente de el plano. En este caso, si nosotros tenemos ubicado acá una casita y vamos a construir un camino, vamos a dibujar otra vez la casita, y vamos a construir un camino que vaya desde esta casita hasta el acceso del campo, bueno, simplemente para saber esta distancia y conocer estos ángulos, la única manera que tenemos de hacerlo es con los datos que tenemos. O sea, medimos con la escala, medimos el ángulo, medimos con la escala y nada más. No tenemos un texto que nos diga cuáles son esas distancias. Diferente es el plano de los planos que se usan en cuestiones catastrales, que se usan más en organismos en donde el que manipula ese plano no es un especialista, son los que conocemos como planos parlantes. En este caso, todos los datos que necesitamos conocer al momento de ver el plano están escritos. Sabemos que esta distancia son 40 metros porque acá lo dice, no necesitamos medirlo. Sabemos que esta distancia es 43,50 porque acá lo dice. Y sabemos que este lote tiene 839 metros y pico porque acá lo dice. No hace falta medir sobre el plano para obtener esos datos. Estos planos hacen que por ahí no sea tan necesaria y tan cuidadosa el dibujo del plano. Seguramente si este lado lo dibujamos un poco más largo, nadie lo va a notar porque acá anotamos 43,50 y listo. Eso no quiere decir que la medición sea más laxa, sea con menos precisión e interés. Porque cuando acá tenemos dos señores que van a construir su vivienda, bueno, en esta distancia tiene que haber 43 metros con 50. Y no podemos permitirnos que haya más o que haya menos. Entonces la medición es con la misma precisión con que llevamos adelante cualquier medición. En este caso, si este plano fuera un plano parlante, bueno, acá tendríamos anotada esta distancia, y acá tendríamos anotada esta distancia, y acá tendríamos anotada esta distancia, y acá tendríamos anotado el ángulo, y acá tendríamos anotado el ángulo, y acá tendríamos anotado el ángulo. Y si tuviéramos una casita ubicada acá en el medio, seguramente
seguramente tendríamos también determinada, acá es la distancia desde la casita al alambrado, y acá tendríamos la otra distancia desde la casita hasta el alambrado. Este caso sería un plano parlante, diferente al de el plano topográfico. Bueno, en un segundo video vamos a avanzar en el tema de las escalas. Nos vemos en unos minutos.